Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller sobre identidad y sobre sanidad interior. Vamos con un mate y vamos con la Biblia. Seguramente la tenés en el celu, así que encendé tu Biblia y arrancamos con todo. Tenemos que hablar sobre identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice tu papá, tu mamá? ¿Quién dice tu maestro, tu profe en la uni o tu jefe en la fábrica? No sé. Esto es re loco porque, por ejemplo, para que veas, en mi billetera yo tengo, aparte de un montón de cosas, a ver, ¿qué tengo en mi billetera? Tengo varias tarjetas, pero en realidad tengo una de las que más me sirve, que es la Serviclub, cuando vos cargas combustible, y también tengo, sobre todas las cosas, mi DNI, que seguramente vos también tenés uno. Creo que todos los habitantes de Argentina tenemos uno. Y en tu DNI, ahí estoy medio gordito, regordete, con algunos kilos de más. Y tu DNI dice tu nombre, dice de dónde sos, dice tu sexo, dice cuándo cumplís años o cuándo naciste, pero en realidad no dice quién sos, sino cómo te llamás o cómo te llaman los demás. Por ejemplo, mi nombre es Ariel. Todo el mundo me dice Ariel, pero mi primer nombre no es Ariel. Mi primer nombre es Juan, como mi papá, y como su papá, y como el papá de su papá. Bueno, en fin, vos sabés, ¿no? Capaz que vos también te llamás Cacho porque tu papá se llama Cacho y tu abuelo se llamaba Cacho, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, el tema es que desde jardín que me llaman Ariel. Y mi documento dice que me llamo Ariel. Pero en realidad, lo que los demás dicen que yo soy, y lo que el documento dice que yo soy, y tengo un numerito, 26.996.168, tampoco dice quién soy. ¿Cuál es mi verdadera identidad en Jesús? De esto se trata este taller. Yo creo que en tu casa vos también preparaste el mate y podemos compartir este tiempo juntos, hacerlo un toque más ameno, hacerlo un toque más, no sé, más interactivo, más dinámico, y esto está bueno. ¿Cuál es la identidad en Jesús? Cuando yo era chico, mis papás todavía no conocían bien al Señor. Ellos me decían que tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Y yo digo, estudiar para ser alguien en la vida, y eso era lo que te inculcaban. No sé, capaz que a vos también te lo dijeron. Vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida, porque si no sos alguien en la vida, no existís. Y onda que te condicionan a que sí o sí tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Cuando llegamos a Jesús, cuando traemos nuestra vida a Cristo, nos damos cuenta de que no necesitamos estudiar para ser alguien, sino que nosotros ya somos alguien, sino que estudiamos para hacer algo. Y eso es diferente, y vamos a marcar esta diferencia. Vos sos alguien en Cristo, y vos estudiás solamente para hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya estamos de plano? Ok, listo. Entonces, si yo ya soy alguien, ¿quién soy? Muchos toman su identidad de lo que le dicen sus papás. Y quizás algunos no tuvieron ni siquiera papá, porque fueron abandonados de chiquitos, o porque ni siquiera su papá o su mamá estaban ahí para afirmar su identidad. Bueno, vos sabés que hay un montón en un tiempo de la Argentina donde habían muchos desaparecidos, y se festeja cuando uno de esos nietos o esos hijos de desaparecidos aparecen, y se hace una gran celebración en Argentina. Pero digo, ¿tu identidad está marcada por lo que dicen tus papás, por ejemplo? ¿O alguno que tuvo un papá y ha dicho en alguna ocasión, antes de conocer a Jesús, me hubiese gustado no tener papá porque mi papá me golpea?
porque mi papá abusó de mí, o porque mi papá dijo muchas cosas malas sobre mí y me decía constantemente que yo era un tonto, que yo era un tarado, que yo era un inútil, y todo eso hizo tanto eco en mi cabeza que creces pensando: soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un inútil, mi segundo nombre es inútil y no sé hacer nada y todo me va mal, y papás que dicen no vas a llegar a nada en la vida, y es como que es fuerte lo que estoy diciendo, porque tu identidad está marcada por lo que los demás dicen acerca de vos. Y uno se cree ese cuento: el tonto, el inútil, el pavo, el que no sabe hacer nada. Entonces yo sé que hasta quizás lo crees de tu hermano y alguna vez se lo dijiste. Qué pavo que sos, o déjame hinchar, inútil, y como que esas son cuestiones naturales de hermanos, pero cuando lo dicen los papás es fuerte. Creo que nuestra identidad no está marcada por lo que los chicos del barrio dicen sobre mí. Hay muchos que quizás se criaron entre mujeres y tienen algunos ademanes un tanto, como se dice, amanerados, y le decían maricón, o le decían que sos un afeminado, que sos una nenita o algo por el estilo. O algunas mujeres que le decían que eran la machona del grupo porque iba a jugar a la pelota con los chicos del barrio. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Quién soy yo en Jesús? En Jesús yo tengo otra identidad, no lo que dice el documento, no lo que dicen tus papás, no lo que dicen los amigos del barrio, no lo que dicen tus maestros. Yo quiero que busques en tu Biblia, por favor, Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y nos encontramos con esto, porque la Biblia también nos dice que Jesús, al que nosotros no hemos visto nunca, es el Hijo unigénito de Dios. Todo el libro de Juan comienza hablando del Verbo. Y ese Verbo hecho carne. El Verbo que era con Dios, que estaba con Dios y que al fin y al cabo era Dios. Y ese mismo Verbo, en el versículo 12, nos dice: más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho. En otra versión, en Reina Valera 1960, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios. Y eso es lo más extraordinario del mundo mundial. De ser hijo de Dios. No el inútil, no el tontín, sino hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad. Ahora, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo alcanzo mi identidad plena en Cristo? Lo primero que tenemos que ver es que a los que lo recibieron. Y eso que los que lo recibieron, vamos a leer, por ejemplo, versículo 11, como para poder entender un poquito más. Dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y vos te pones a pensar: para. Vino a lo que era suyo. ¿Qué es? ¿Qué era suyo? Lo que era suyo era la misión que tenía. La misión que tenía Jesús, la misión que tenía el Verbo, era morir por toda la humanidad. Él vino a lo que era suyo, vino a su misión. Pero los suyos, o sea, los judíos, no lo recibieron. Y ahí, cuando dice que otra gente no lo recibió, ahí entramos nosotros
en la historia y decir, nosotros podemos recibir, porque más a todos los que le recibieron, los que recibimos el milagro de la salvación, los que recibimos ese regalo gigante que es la salvación, que es un encuentro con Jesús cara a cara, que te cambia la vida, eso es ser hijo de Dios. Ser hijo significa que tenés un papá que te defiende, que te ama, que hace que tu identidad sea propia de hijo. Podemos ver algunas cuestiones como, por ejemplo, cuando yo era chiquito, mi papá era policía, fue comisario de una comisaría y cuando yo caminaba de la mano de mi papá, yo era intocable. Yo sentía que ni los perros me podían morder, ni los chicos me podían golpear, ni nada por el estilo, porque estaba con mi papá me iba a defender. Yo era hijo, soy hijo, pero mi papá era gigante cuando yo era pequeño. Y eso es tremendo. Me encanta esa canción que dice, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Mi padre me ama. Mi papá me ama. En estos principios es que yo quiero ahondar en este tema. La identidad, el carácter particular, la personalidad del individuo, lo que una persona se define, o la conciencia de la persona, distinta de los demás, ¿no? Porque capaz que vos te podés creer Gardel, pero bueno, Gardel, qué ejemplo más viejo, perdón chicos. Vos te podés creer, qué sé yo, no sé lo que Justin Bieber, no sé, y en realidad no. Pero tu percepción, tu autopercepción. Me encanta lo que dice la Biblia sobre nosotros. A veces cuando tenemos una autopercepción un tanto alejada de la realidad y creemos que somos hijos, pero en realidad aún no lo somos, porque no hemos tenido ese encuentro con Jesús. Lo que necesitas primero es tener un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es lo que te va a cambiar la vida. Es imposible que vos digas que sos hijo de Dios porque tu papá es cristiano o porque tu abuelo es cristiano. Ah, no, porque yo vengo de quinta generación de predicadores, aleluya. ¿Y cuál es el tema? Que vos seas quinta generación de predicadores si no tenés un encuentro con Jesús. No sos hijo de Dios. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitas eso que te cambia la vida. Teológicamente hablando, eso se llama regeneración. Es una palabra difícil, ¿no? Regeneración. Regeneración es el poder de Dios haciendo de una persona hecha una persona nueva, completamente nueva. Creo que en nuestras ¿cómo decírtelo? En nuestras debilidades, el Señor se hace fuerte. En lo que nosotros creemos que no vamos a llegar, el Señor llega. Fuimos creados con un ADN divino, con una identidad divina. Y en esto que estamos hablando, Lucas capítulo 3, versículo 38, dice que nuestro padre, Adán, era hijo de Dios. O sea, la identidad que teníamos del primer hombre creado sobre esta tierra. Pero el primer hombre creado sobre esta tierra falló. Era muy fácil. Lee Génesis capítulo 3. Narra la historia cuando Dios le dice, mira, vos podés comer de todo lo que se te ocurra, menos de este árbol. Habían millones de árboles de los que podías comer. Podías hacerte ensalada de la que se te ocurra. Podías vivir comiendo palta. Aleluya. Podías, no sé, hacer lo que se te dé la gana, pero menos de un árbol. Chavo, no era tan difícil. Era un arbolito nada más del que no tenías que comer y comiste. Entonces, ese primer Adán trajo en nuestra identidad una identidad pecaminosa.
Satanás, obviamente, que metió la pata, que engañó a la mujer, y uno se pregunta entonces, ¿qué onda? ¿Soy hijo de Adán o soy hijo de Dios? ¿Quiénes somos acá en la tierra? Dice la Biblia que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito. Pero la Biblia también narra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que seguramente Dios se para los pelos, aleluya, que Dios es morocho, no, que Dios es rubio, no, que Dios es colorado, Dios es gordo, no, Dios es flaco, Dios es petizo, Dios es alto. Cuando dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no significa en lo exterior, porque lo exterior va cambiando, créeme. Ahora tenés 18 años, sos súper flaquito y está todo bien, pero dentro de algunos 20 años más quizás todo cambie. y también cambia lo de afuera, cambia lo exterior, cambia el envase. Cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza, dice que somos tripartitos, otra palabra difícil. ¿Quién inventa estas palabras? Somos tripartitos como Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y los tres comparten la misma naturaleza. Si querés que te dé un ejemplo vulgar, te puedo hablar de un huevo. Un huevo no es clara, yema y cáscara. ¿Son 3 huevos? No, son 3 huevos. Es uno solo en 3 aspectos diferentes que comparten una misma naturaleza, vamos a decir. Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros cuando perdemos nuestra identidad de hijos, como seres humanos estoy hablando, ¿no? Perdemos nuestra identidad de hijo porque somos hijos de Adán y pasamos a ser hijos de Dios en un encuentro con Jesús. Lo que nosotros tenemos que entender es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. A ver si podemos leer la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 13. La mayoría usa la Biblia en el celular. Capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, a vos y a mí, que estábamos lejos, estábamos a años luz de Dios, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿De qué está hablando esto de la sangre de Cristo? Suena como algo, la sangre, y uno se imagina así como chorreando sangre. Yo creo, la gente que llega a la iglesia por primera vez y nosotros le decimos, la sangre de Cristo te tiene que cubrir o algo por el estilo, yo me imagino que la gente se debe ocurrir que venimos con algunos tachos llenos de sangre y que se lo tiramos por la cabeza y que le empieza a chorrear. No, la sangre de Cristo habla de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. En Cristo somos reconciliados con Dios. De aquel primer Adán que metió la pata, que Dios le dijo no comas y el tipo comió y desobedecimos y toda la humanidad estuvo lejos de Dios, y ahora podemos volver a Dios mediante esta identidad, la identidad de hijos. Cuando vos sos hijo, tenés una comunión estrecha con el Padre. Y me encanta eso. Me encanta poder orar y decirle, papito, te amo. Y es esa comunión tan estrecha que podemos tener con Dios, con el Padre, que nos hace tanto bien. Dios, como papá, está al pendiente de nosotros. Me encanta esa comunión, que tengo muy buena relación con mi papá. Mi papá lo amo, a mi papá terrenal. Y entonces, con mi papá terrenal yo puedo ir a su casa y lo puedo abrazar y le puedo decir, papito, tanto tiempo sin verte, Dios te bendiga y qué bueno. Y nos abrazamos y entro a su casa, que es mi casa, y abro la heladera y saco lo que se me da la gana, porque es mi heladera también. O sea, uno dice, ¡ay, pero es la casa de tu padre! Bueno, sí, es la casa de mi papá, pero es mi casa. Me siento en mi casa. Y esa relación con tu papá es lo mejor que te puede pasar.
Quiero que leamos, por favor, lo que dice la Biblia acerca de esto. Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan, volvemos a Juan 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Dios te dice entonces: vos no me elegiste a mí, yo te elegí a vos. Y te elegí para que vayas y lleves fruto. El principio del amor no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Por eso, en otra parte de la Biblia dice: en esto consiste el amor. No que ustedes me hayan amado, me hayan elegido, sino que yo los amé, yo los elegí, yo los busqué. Esa historia tremenda que está en la Biblia, la de las 99 ovejas, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia que un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió. Que es una triada de cosas que se pierden. El hijo que se pierde, la moneda que se pierde y la oveja que se pierde. ¿Te acordás? El hijo pródigo, la moneda que se pierde y que cuando la encuentra, hagamos fiesta porque la encontré. Y vos decís: ¿cómo vas a perder una moneda? No importa. Ahora, la oveja, es la oveja. Y uno dice: a ver, pará. Tenés 100 ovejas. Imagínatelas, por favor. 1, 2, 3, 4. No te duermas contando ovejas, pero contalas. 1, 2, 3, 4. 100 ovejas. Y se te pierde una. Y vos decís: ¿cuántas te quedan? No hay que ser muy genio para hacer esta cuenta matemática, ¿no? Te quedan 99. ¿Vos arriesgás 99 para buscar a una? Una sola. No me elegiste vos a mí, yo te elegí a vos, dice el Señor Jesús. Una sola. El tema de las ovejas, creo que lo entendemos recién cuando nosotros somos esa una que se pierde y Jesús va por nosotros. Recién ahí todo cobra sentido. De estas 3 triadas de historias que hablan de lo que se pierde y de lo que se encuentra, vemos el amor de Jesús. Cómo Jesús va por nosotros. Cómo el Padre espera al Hijo que se había perdido. Y cómo la mujer que perdió la moneda encuentra la moneda porque la buscaba. Y yo creo en esto. Yo creo que Dios sigue buscando hijos. Dios sigue buscando hijos. Dios sigue buscando la oveja perdida. Y Dios te usa a vos para buscar esa oveja perdida. Bueno, no sé si lo crees o no lo crees. Yo lo creo. Yo creo. Cuando nosotros tenemos una identidad marcada como hijos, no importa lo que el mundo diga de nosotros. Ustedes son retrógradas. Ustedes son antiderechos. Ustedes son la peor porquería. Ebe de Bonafini dijo: los evangélicos son terribles. No me acuerdo bien cómo dijo, pero dijo algo así como que somos una basura porque en realidad le trastornamos la cabeza a la gente. Y yo digo: gloria a Dios, le trastornamos la cabeza a la gente. Amén. Somos un peligro. O sea, cuando vos sos hijo de Dios, no solamente que sos hijo, sino que también querés compartir esto con los demás. Vos querés hablar de Dios, vos querés hablar de tu papá, porque fue el mismo que te comisionó, el mismo que te buscó la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, y Él te encontró y te trajo. Mi identidad como hijo me hace saber quién soy. A mí no me importa lo que la gente piensa de mí. Aunque a Jesús sí le importaba. Jesús preguntó un día:
¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí comenzaron, ¿no? Algunos diciendo, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos el Juan el Bautista, otros dicen que sos alguno de los profetas. Y Jesús los mira a los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ahí salta Pedro, ¿no? Pedro siempre salta, yo soy, ¿sabes qué? Vos sos el Hijo de Dios, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, qué grande Pedro, Pedro, sos un crack, sos un genio, genio Pedro, bien, bien, bien. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro sacaba pecho. Y es más, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino. En fin, hay todo un estudio, ¿no? La llave del reino, la evangelización a los judíos y a los gentiles, el reino de las tinieblas que no prevalece contra la iglesia. Somos hijos, somos iglesia, somos hijos. Es tu identidad en Cristo. Somos iglesia. Y en esto que Jesús decía, ¿quién dice la gente que yo soy? A nosotros no nos interesa lo que la gente piensa de nosotros, pero sí lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Y esto es lo interesante. La Biblia dice, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, encontramos en la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darle un fin y una esperanza. En Dios tu identidad tiene fin y tiene esperanza. En Dios tu identidad tiene pensamientos de bien de parte de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Sabes qué dice Dios de mí? Aunque tu mamá y tu papá quieran abandonarte, el Señor jamás te va a abandonar, dice la Biblia. Aunque tu mamá te haya querido abortar y seas un aborto frustrado, Dios te dice, vos sos hijo. Y en el Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dios sabía el color de ojos que ibas a tener, la nariz que ibas a tener. Para algunos que hoy están diciendo mi identidad en Cristo, pero Señor, ¿por qué me hiciste con esta nariz tan chiquitita? Otros dicen, Señor, ¿por qué me hiciste con esta nariz tan grande, con estas pailas tan enormes? Me dicen Dumbo. Y Dios te dice, yo te hice perfecto. Cuando vos estabas en el vientre de tu madre, yo te estaba formando. Ahora, mi pregunta hacia vos es, ¿vos creés que Dios se equivocó? Si Dios te hizo perfecto. Dice Mateo capítulo 10, versículo 29, no se venden dos pajaritos por un cuarto, o sea, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que Dios lo permita, sin que Dios lo sepa. Los cabellos de tu cabeza, sí, vos que sos recontra peludo y tenés un montón de pelo en tu cabeza, Dios sabe y los tiene contados uno por uno. Dice la palabra de Dios que valemos más que muchos pajaritos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas redundan en bendición a aquellos que aman a Dios y son llamados con un propósito. Los hijos tenemos propósito. Dios te ha hecho con propósito. Por eso dice el salmista, Señor, no abandones la obra de tus manos, cumple en mí tu propósito. Cumple en mí tu propósito. Dios tiene un plan con vos. Dios tiene planes de bien con vos. Capaz que ahora vos te ves y decís, che, loco, la verdad que ¿cómo es? La cuarentena me arruinó. Estuvo todo mal, me salió todo mal. No sé, me peleé con mi novia o me echaron del trabajo, reducción de personal o algo por el estilo.
Sin embargo, la palabra de Dios dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vos sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está en el asunto. Dios te creó con un propósito. Dios sabe por lo que vos estás pasando. Dios te conoce desde el vientre de tu mamá. Incluso antes de estar en el vientre de tu mamá, estabas en el corazón de Dios. Y eso es lo más maravilloso que nos puede suceder. Saber de que tenemos identidad. Y nuestra identidad está marcada por la cruz. La cruz de Cristo a nosotros nos da la victoria. Por eso dice en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. La victoria la encontramos en un objeto de muerte, como es la cruz. Como si fuera una silla eléctrica, como si fuera una horca. Imagínate, ¿alguien se colgaría en el cuello una silla eléctrica chiquitita? ¿Alguien se colgaría en el cuello una horca chiquitita? Bueno, lo mismo sucede con una cruz. Era un elemento de muerte. Era un elemento de castigo, un elemento donde la gente sufría. Y sin embargo, Jesús cambia ese objeto de muerte en un objeto de vida, de esperanza. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando no éramos hijos y cuando tenemos un encuentro radical con Jesús, nuestra vida cambia y somos hijos. Y somos su especial tesoro. No sé si los que vieron Netflix, algún pecador seguramente como yo habrá visto Netflix, hay una serie, está buenísima, se llama Lupin se llama, Lupin, está buenísima. Es de un morochón que es un ladrón. Y uno dice, ajá, mira el pastor diciendo que es bueno robar. Yo no estoy diciendo que es bueno robar, te estoy diciendo que en esta serie se muestra uno de los de las galerías de arte más famosas de París. En esa galería de arte más famosa de París se exhibe una piedra preciosa que es lo más de lo más. No en Lupin se exhibe un collar que después se lo termina. No te la voy a spoilear, pero bueno, más o menos por ahí. El tema es que en esa galería de arte se exhiben las mayores piezas de arte. Lo más bonito, lo que la gente paga millones de euros por una pintura o por una piedra o por algo. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Vos valés muchísimo más que todo lo que está ahí. Vos valés muchísimo más que todo lo que dice la tele que vos sos. No, esta generación no tiene futuro, esta generación está perdida, esta generación está mal. Yo creo que esta generación es la generación que va a servir a Dios, que va a marcar la diferencia y que le va a gritar al mundo entero que Dios vive, porque yo soy hijo. Eso somos hijos. Aunque la Biblia dice que somos hechura de Dios, somos formados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya lo había determinado de antemano, que vos puedas caminar en ellas, que yo pueda caminar en ellas. Pero hay gente que ha sido tan dañada. ¿Saben? Te quiero contar algo que me pasó el año pasado. Sí, el año pasado con el tema de la cuarentena y todo eso. Se cerraron las iglesias, eso vos ya lo sabés, eso es moneda corriente. Se cerró la iglesia y no habían actividades y no se podía salir y no se podía hacer esto, no se podía hacer nada. Ok, un amigo me había comentado que cuando le había agarrado diabetes, él iba mucho al baño, iba constantemente al baño, iba a orinar al baño, iba todo el tiempo al baño, tomaba agua, iba al baño, tomaba agua. Ok, en un momento me pasó así, tenía una sed incontrolable, iba iba al baño, pero de una manera como que, pará, loco, o sea, ¿qué haces? Bueno, en el baño sí iba, pero era como
Y me acordé de lo que me dijo. Entonces, una mañana estaba haciendo el programa de radio y cae mi amigo a tomar algo, a unos mates, y le comento, le digo, ¿sabés qué? Me acordé de vos, de lo que vos me contaste, de lo que te había pasado. Me dice, aguantame un toque. Y se va a buscar un medidor de glucosa. Entonces él se pincha, se mide y le dio 140, ponele. Yo me pincho con otra aguja que sacamos de un... que no estaba usada, completamente esterilizada y todo. Entonces me pincho, me saco un poquito de sangre y me mido, y midió 470 de glucosa. Como para que tengas más o menos una idea, con 500 caes en un coma diabético. Y yo estaba al borde. Pero no me sentía tan mal, no estaba tan mal. O sea, yo como, ¿qué onda que estaba? Está bien. Y cuando fui al doctor, el doctor me dice, lo primero que me pregunta, escuchá, me dice, porque esto está entrando al segundo tema, me dice, ¿tu papá es diabético? Y le digo, sí. Entonces vos sos diabético. Y yo dije, cancelo esa palabra en el nombre de Jesús, yo no soy diabético. Tuve ese pico de diabetes, por 3 días me pusieron insulina, después, gracias a Dios, hasta el día de hoy, tengo completamente controlado todo eso. El asunto es que nuestro ADN espiritual en Cristo viene lleno de bendiciones. Pero nuestro ADN humano trae algunas cuestiones que también contienen cosas que no nos gustan. Por ejemplo, el abuelo era diabético, el padre es diabético y el hijo, ¡charán!, diabético. Y genéticamente, está comprobado científicamente, genéticamente, que hay cosas que te suceden a vos que es porque lo heredaste de tu papá o lo heredaste de tu mamá. Algunos el color de ojos, otro el color de pelo, otro la fisonomía física, obviamente si es fisonomía física, lo que sea, pero también hay algunas cuestiones que heredamos, como por ejemplo algunos comportamientos que uno dice, sanidad interior, ¿realmente existe? No es que en Cristo nueva criatura somos y todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es todo un dilema, es todo un tema. Yo creo que Dios perfecciona a sus hijos. Y con todo el bagaje que nosotros traemos, nos hallamos así como siendo perfeccionados y siendo moldeados a su imagen de amor, pero el Señor sigue tratando con nosotros. Hay unos chicos en la iglesia que conocí que estos chicos caminaban igual que su papá. Su papá era medio chueco, entonces ellos eran medios chuecos. Hablaban igual que su papá y se comunicaban igual que su papá, pero también tenían el mismo problema que su papá. Porque su papá cuando veía que no, esto es negro y no lo vas a hacer cambiar de parecer, porque si es negro y punto. Y uno dice, pero capaz que es blanco y vos lo ves negro. Estas cosas que nosotros traemos y que el Señor tiene que ir cambiando en nosotros. Algunos creen, no, es que son maldiciones generacionales porque mi recontra tatarabuelo era brujo y entonces se entregó a toda la familia al diablo, y uno dice, si en Cristo, yo llego a Cristo y el Señor me hace libre. Lo cual no quita que el Señor siga haciendo la obra y perfeccionándonos como hijos. Entonces, ¿qué onda esto de sanidad interior? A mal puerto llegaron, amigos. Sanidad interior es lo que Cristo hace en nosotros constantemente y diariamente, haciéndonos a su imagen de amor. Lo podemos entender, te lo voy a repetir. ¿Qué es sanidad interior? Yo creo que sanidad interior es las cosas que Dios obra en nuestra vida y en nuestro carácter, haciéndonos cada vez más como Jesús. Como para que te quede un tanto claro. Estamos llegando al final del
del taller. Y algunos dirán, ¡yujú! ¡Sí! Llegamos al final. Bueno, tranquilo. Mi identidad en Cristo. Yo creo que cuanto más cerca de Dios estamos, más nos parecemos a Él. Caminamos como Él, hablamos como Él, pensamos como Él. Dios es bueno, en gran manera. Dios es muy bueno. Lo último que quiero decirte, lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó a la gente de este mundo y dio a su único Hijo que tenía, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la promesa de Jesús para nosotros como hijos. Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy a preparar lugar, voy a volver, voy a venir otra vez y los voy a tomar conmigo y los voy a llevar donde yo estoy. Jesús viene por nosotros, sus hijos. Nosotros somos hijos, tenemos identidad, tenemos la cruz, tenemos una forma de pensar y una forma de vivir que tiene que ver con Jesús, con nuestra pasión por Él. Yo te invito a que vos puedas pensar por un momento, ¿me estoy pareciendo a Dios o me estoy pareciendo a los influencers que miro en YouTube? ¿Me estoy pareciendo a Dios, a Jesús, o me estoy pareciendo más al pensamiento del Infobae, de todas las noticias que veo por televisión, de este coronavirus y y toda la locura que hay en el mundo? Si somos hijos, Dios es nuestro papá. Y tranquilo, tranquila, está todo bien. Sos especial, sos su especial tesoro. Dios te ama. Y hay una parte que cantábamos una canción hace mucho tiempo, es una canción muy vieja. Dice que somos la niña de los ojos de Dios. Y esa parte no la entendíamos, ¿cómo que somos niñas? Yo soy macho, no soy niña. Bueno, tranquilo, está hablando de la pupila del ojo. Nadie le va a poner el dedo en el ojo a Dios, ni a nadie. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te provee, Dios es todo para nosotros. Busquemos más a Dios, amemos más su presencia y su nombre. Entre mate y mate, una vez más quiero recordarte. Esto solamente dice cómo te llamas, pero quién sos lo define Cristo, lo define su presencia y lo define la cruz. Te mando un abrazo y quiero terminar orando por vos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar en tu presencia. Oro para que tú glorifiques tu nombre en nosotros. Oro para que muevas tu mano, para que nos afirmes en nosotros nuestra identidad de hijos, que podamos darte gloria, que sanes nuestro interior de aquellas heridas del pasado, de lo que las malas experiencias que hemos tenido, los malos tratos que hemos recibido, las malas palabras que nos han golpeado. Oro para que tú puedas hacer en nosotros a la imagen de Cristo. Señor, tu palabra dice que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, hasta llegar a la imagen de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahí queremos llegar, ahí queremos apuntar. Gracias te damos porque nos amas, nos cuidas, nos provees, nos proteges. Señor, somos hijos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.